Ya es lunes en 8 Magazine León y teníamos ganas de teneros ya al otro lado de las pantallas, porque siendo lunes significa que arranca una nueva semana con mucho que contaros y que compartir con vosotros. Hoy vamos a reflexionar con el equipo de San Psicología, vamos a hablar de la situación de la mujer en el entorno laboral, de su parte más amarga, podríamos decirlo así. También vamos a resolver cuestiones que nos hacéis llegar cada semana para resolver junto al equipo de RDH Global. Ya sabéis que ellos son expertos en muchos temas y dan solución a todas esas preguntas que parece que solamente nos hacemos nosotros, pero que no, de verdad que hay mucha gente que tiene dudas al respecto. Hoy me parece que los testamentos van a ser protagonistas de la sección. Además vamos a cuidar nuestra sonrisa con salud bucodentaria, lo sabéis, con el doctor Fernando Rodríguez, y además nos vamos hasta la Vecilla para hablar de esas plumas, de esos gallos espectaculares a la hora de confeccionar accesorios y anzuelos para la pesca. De todo eso hablamos enseguida, dándonos un instante, que no nos vamos lejos, solo unos minutos. Hasta ahora. Y si quiero cantar, cantaré. Si quiero bailar, bailaré. Y no piensen que podrán callarme nunca. No me da la gana que me digan quién soy. Y si quiero cantaré, y si quiero bailaré y haré lo que me dé la gana. Ese es el mensaje con el que empezamos hoy 8 Magazine León. Bienvenidos al programa. Pasan algo más de 10 minutos de las 4 de la tarde y hemos rescatado esta canción que compuso una artista que tenemos afincada en León. Se llama Lucía Bayón, se llama este temazo No me da la gana, y con motivo del Día de la Mujer, pues ella quiso alzar la voz y compartir esa voz con otras tantas mujeres, entonando pues este tema, que lo tenéis disponible en plataformas digitales para apropiárosla, que no me da la gana que me digan qué hacer y ya está. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con este mensaje, porque vamos a reflexionar bastante. Ya sabéis que a nosotros nos gusta en 8 Magazine León hablar de muchos asuntos. Por cierto, aunque enseguida vamos a seguir hablando de la mujer y el entorno laboral, como os adelantaba hace unos minutos, hoy día 9 de marzo también es el Día Internacional del DJ y el Día Mundial de la Tortilla de Patatas. Lo digo por si no teníais idea de cena, pues aquí ya tenéis una, solucionada la cena del lunes. Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy. Como os decía, la mujer va a ser protagonista. Vamos a hablar de esos entornos hostiles que muchas veces se generan en el ambiente laboral y de cómo pues cada una reacciona o no reacciona, muchas veces por miedo a las represalias. Y lo vamos a analizar todo esto en nuestra sección de Mente Sensacional con San Psicología. Pues ya tenemos con nosotros a Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Hola. Buenas tardes. Hola, muy bien hallado. Y hoy habíamos charlado de abordar esta problemática que, por desgracia, lejos de ser casos súper aislados, súper excepcionales, bueno, pues tienen mucho más peso y cotidianidad de la que nos gustaría en el ambiente laboral, ¿no? Sí, desde luego. Se estima, fíjate, que un 28% de las mujeres en los entornos laborales ha sufrido cierta presión con este asunto de la sexualidad y el acoso, que no hablo de acoso laboral, sino de acoso sexual en los entornos laborales. Fíjate, un 28% de las mujeres en los últimos informes han reconocido eso. Así que creo que es un tema que no es algo puntual, ¿no? Un acoso, antes de entrar en faena, que tiene más que ver con el poder que estrictamente con el deseo sexual, ¿o no? Bueno, en cuanto a las causas, diríamos que hay dos grandes bloques. Uno, ¿cuál es la esencia del ser humano? Somos seres sexualizados, y especialmente en los varones. Y luego está otra vez el componente cultural. ¿Cuál tiene más peso? Pues
puede que haya mucho peso en el aspecto cultural y en las estructuras de poder, eso sí es verdad, pero no olvidemos esa parte que yo sí que soy muy biologicista, el ser humano tiene necesidades sexuales, otra cosa es cómo las canalice, y ahí entra la educación desde luego, y ahí entran las estructuras empresariales y laborales que a veces, en vez de cortar esto de raíz o sancionar esto, se protege. También es verdad que puede haber desigualdades de poder, casos muy concretos donde la debilidad económica o la debilidad del puesto o la estructura del puesto de trabajo dificulta que se ponga en conocimiento, que se denuncie, que se ataje. O sea, que las causas, yo diría que hay como dos bloques. Las causas desde la cultura, las causas que están en el propio entorno de trabajo y las causas biológicas. Yo creo que me parece muy interesante la parte cultural y de la propia jerarquía dentro del trabajo, porque no quiere decir que por pertenecer a una empresa que funcione de una manera jerarquizada en cuanto al poder vayamos a encontrar más casos de acoso sexual, ni mucho menos, pero que sí, bueno, pues pueden ciertas personas encontrar el amparo, ¿no? En como yo tengo esa superioridad sobre ti, pues me aprovecho. Pues fíjate, has dado una de las claves, porque las estructuras organizacionales más jerarquizadas, es verdad que en los últimos años las empresas tecnológicas, sector farma, etcétera, etcétera, han intentado hacer organizaciones más horizontales, y esto previene muchas veces el acoso sexual en los entornos laborales. Sin embargo, esas estructuras organizacionales más jerarquizadas favorecen las desigualdades y, por tanto, que se encubra, que la víctima muchas veces o la persona que está sufriendo ese acoso sexual tenga miedo, pues por represalias, por falta de ascensos, entonces hay más reticencia a denunciar, o es más difícil que esos casos afloren. Cuando hablamos de estos casos de violencia sexual o de acoso sexual, claro, igual hay gente que está pensando en, ostras, me parece gravísimo que esté habiendo algún tipo de tocamientos o incluso pues, llegar a hablar de alguna violación dentro de un entorno laboral, pero cuando hablamos de acoso sexual o de ejercer ese poder con esa connotación sexual, no solamente hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Claro, efectivamente, hablamos de un amplio margen de conductas y situaciones que se incluyen en ese acoso sexual, desde esas quid pro quo, de si haces esto veladamente, igual tienes un ascenso, mejores horarios, otras condiciones. Eso es un quid pro quo y además puede ser velado, u otras que no tienen por qué ser un quid pro quo, sino simplemente comentarios hostiles, miradas obscenas, intromisión en la vida sexual de manera velada, o sea que no es tan sencillo muchas veces en los propios grupos de trabajo, entre compañeros, ser capaz de extraer eso, porque muchas veces incluso las propias víctimas normalizan ciertas cosas. Es que simplemente es así, es que simplemente tiene esas conductas. No se puede normalizar a veces. Es verdad que la cultura nos da ya unas referencias de qué es normal y qué no, pero muchas veces si uno se siente en el trabajo desbordado por un comentario, por una broma, por unas miradas incisivas, etcétera, etcétera, lo primero yo recomiendo intentar saber si eso es normal entre los propios compañeros y luego en nuestro entorno más cercano. Porque eso nos da esa capacidad de tener referencia de si eso es normal o se ha extralimitado esa persona. Y aún así, bueno, yo voy a también dar una recomendación de cosecha propia, pero quiero decir, aunque sea un ambiente normal entre compañeros, si tú sientes que bajo eso que está pasando te sientes incómodo, verbalízalo, ¿no? Quiero decir, está fenomenal que tú te dirijas a la gente con ese apelativo de bonita o cariño, pero en el momento en el que la persona que lo está recibiendo se siente incómodo, hombre, lo suyo sería pararlo, digo yo. Es muy difícil, lo dices bien, y es que es muy difícil, y tú dices, claro, supongamos que en el entorno de trabajo se ha normalizado tanto, porque esa persona es un jefe o es un compañero de trabajo que durante mucho tiempo su estilo de comunicación es así, es invasivo, ¿no? Claro. Incluso hablando sexualmente inapropiado, si nos vamos ahí, hay que comentar eso con alguien de fuera de tu entorno de trabajo, porque las culturas absorben muchas veces las estructuras organizacionales. La cultura que esa misma persona y otros muchos han creado durante años en esa organización. Entonces es importante a una amiga, a un amigo, a tus padres, a tu pareja, comentarle un poco, oye, en el trabajo pasa esto, ¿tú crees que es normal esto que me está pasando? Porque nadie ha dicho nada y encima le ríen las gracias. Pues es que igual no es normal, y ese es el primer paso para tomar perspectiva de lo que uno mismo está viviendo en el entorno laboral. Porque yo digo que muchas veces, sobre todo,
si entramos en una empresa que anhelábamos mucho entrar ahí, yo digo yo, son poco menos que sectas. Entonces, hay como un gran orgullo por employer branding de entrar en esa empresa y es como, pero pasa aquí, pasa en esta gran empresa, pasa en esta organización que era lo que yo más anhelaba. Mira, pues claro que puede pasar. Y entonces esa perspectiva te la puede dar alguien desde fuera. Esto que estamos comentando, por ejemplo, suele ocurrir más frecuentemente en una puesta en común, es decir, por ejemplo, en una reunión donde hay más gente o en voz alta. Voy a poner el ejemplo de una oficina como esta donde hay una redacción en donde comparten oficina más de un empleado, o generalmente este tipo de acoso sexual suele producirse en las conversaciones de tú a tú, por ejemplo, en un mail o en una reunión en un despacho o en una llamada telefónica. Fíjate, las más leves pasan en los entornos amplios, pero hay muchas de ellas que pasan en circunstancias de tú a tú, en el cara a cara, ¿no? Estás aquí en la máquina de café y te digo esta tontería, o a la salida te digo esto otro. Muchas de ellas son encubiertas, diría que van repartidas al 50%, no hay una que se dé más sobre otra, esa es la realidad. Claro, nosotros hemos hecho sobre todo en estos minutos una radiografía un poco de cuál es la situación, ¿no? De cuáles son algunas de las acciones más cotidianas, pero ¿cómo repercute esto en una persona que sistemáticamente sufre este tipo de comentarios, algunas acciones a lo mejor en su continuidad en la empresa, en su día a día? ¿Cómo se levanta una mujer por la mañana y decir, madre mía, ya no me quedan 8 horas aquí aguantando esto otra vez? Quiero decir, psicológicamente tiene que ser muy duro, muy pesado, ¿no? Fortísimo. La verdad es que eso yo siempre digo que es la gota malaya, es como una gota que cada día va calando y va calando y va calando, y las consecuencias van desde estados cronificados de ansiedad, depresiones, incluso los más extremos. Hay procesos de desrealización donde la persona poco menos que hay un proceso disociativo en el que la persona no se siente en ese lugar y deja de sentir y padecer. O sea, son casos de los más extremos, pero claro, tenemos que tener en cuenta que un proceso de este tipo, entre que se empieza, uno toma conciencia de ello y quizás hasta que se acude a un profesional, pueden pasar meses, si no años. O sea, hay verdaderas trilladas emocionales con respecto a esto. Entonces te encuentras gente muy afectada y que luego además va a tardar años en digerir todas esas vivencias de calado emocional. Supongo que, claro, el miedo a la represalia, a que te echen a la calle, sí, lógicamente a lo mejor no eres capaz de afrontar el pararle los pies a la persona que está ejerciendo esa violencia sobre ti y decides ir a un nivel más alto, el miedo a que esa persona que está por encima no te respalde, no te tome en serio. Eso generará también pues mucho desequilibrio interno, ¿no? Sí, mucha inseguridad. Sí, efectivamente. Y fíjate que una de las primeras cosas que se estudió, ¿no? Es verdad que la sociedad ha tomado mucha conciencia sobre este tema, pero no es total, ¿no? Y muchas de las veces esta capacidad, o sea, esta visión o este pensamiento de me harán caso aguas arriba, me harán caso mis jefes, me harán caso la empresa, lo que se traduce a veces es un proceso de introyección que hace que la persona se sienta insegura, que hay un proceso de devaluación de la autoestima. Fíjate hasta qué punto ese sentirse sin la capacidad o sin la total seguridad de que te van a creer se vuelve contra la propia víctima. O sea, que es una de las claves, fíjate, para tener la capacidad de denunciar a veces. Por eso muchas de las víctimas tardan meses o años en denunciar eso, porque la toma de certeza y de dar ese paso es difícil, porque muchas veces se tambalea la circunstancia aguas arriba. Ocurre, por ejemplo, que, qué sé yo, pues alguien que decide, mira, no quiero que esto trascienda, no quiero que se sepa, me voy y me voy a ir a otra empresa, que también arrastre esa inseguridad de decir, oye, pues si ya me ha pasado en el contexto laboral una vez, ¿quién me garantiza a mí que en la próxima empresa a la que vaya, no sé si vamos como más susceptibles, ¿no? A cualquier tipo de comentario o de cosa rara que veamos, digamos, otra vez me está pasando a mí? Claro, aquí das otro punto. Fíjate que nosotros hemos tenido en consulta casos donde ha habido revictimización. O sea, no solo es que quizás cuando eras una chavala, un adolescente, tuviste un caso de acoso sexual en el entorno universitario, escolar, sino que se ha podido repetir una y hasta 2 veces en los entornos laborales. Entonces, eso ya es una especie de, quizás seré yo
la que estoy generando esto? O sea, se llega a ese tipo de razonamientos, ¿eh? O sea, esto es que dices, no, la verdad es que no, pero se puede llegar a un sesgo cognitivo sobre cómo la propia persona se relaciona con su entorno. O sea, esto es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Entonces, claramente hay que atajarlo a nivel estructural, me refiero, si tienes un caso de acoso sexual en tu empresa, por favor, denúncialo, pero busca ayuda psicológica también, ese apoyo para enseñarle y ayudarle a la víctima a ver que esto no está siendo culpa suya. Efectivamente, y luego yo creo que una de lo que mejor podemos hacer nosotros en consulta es tomar conciencia de la gravedad real de ese proceso que se está viviendo, más allá de las herramientas para afrontar el estrés del día a día, ¿no? Porque ese estrés realmente te puede llegar a poner en un estado de ansiedad sostenida durante toda la jornada, ¿eh? Y durante la noche previa incluso, que hemos tenido casos de ese tipo. Entonces, estás alerta todo el rato, claro. Exacto, exacto. Por eso muchas veces después de un estado sostenido de esa alerta se pasa a una depresión o un proceso, como decíamos, de realización, ¿no? Porque puedes pasarte meses liberando cortisol a raudales para un estado de afrontamiento de esa situación tan estresante. Entonces, la toma de contacto con los psicólogos, con los profesionales, creo que puede ser un buen punto de partida para tomar conciencia y para ser capaz de dar ese salto. Reunir el valor de parar la situación, que lo hemos comentado alguna vez, no siempre es fácil afrontar situaciones que nos desequilibran, que nos desestabilizan tanto a nivel interno. Si estás atravesando una situación como esta, si conoces a alguien que, oye, pues en alguna conversación de amigas, por ejemplo, te ha comentado cosas que te han chirriado en alguna ocasión, por supuesto, ya sabéis que desde este programa decimos no a la violencia de género en cualquiera de sus formas, incluida, por supuesto, la violencia sexual o el acoso sexual en el ámbito laboral, así que tenéis el teléfono 016, lógicamente, pero también buscad ayuda y apoyo psicológico si lo necesitáis, porque esto es un trabajo lento, es un trabajo arduo, es muy difícil de hacerlo en solitario y por suerte tenemos grandes profesionales en nuestra ciudad, en nuestra provincia, Álvaro, como vuestro equipo, que estáis, vamos, deseosos de escuchar y de echar una mano siempre que esté en vuestras posibilidades, lógicamente. Sí, desde luego, cualquier persona que se vea en una circunstancia, le ayudaremos. En esta u otra, lógicamente. Muchísimas gracias, nos vemos en un par de semanas, a ver si con un tema un poco más amable, porque este no me deja a mí el cuerpo tranquilo, mira que te digo, de verdad. No sé si habrá personas que clínicamente seamos más empáticas que otras, pero solamente pensar que hay gente que se levanta todas las mañanas y su jornada laboral implica un verdadero sufrimiento porque no sabe qué le pasará ese día, me mosquea mucho. Álvaro, gracias y nos vemos en un par de semanas. Muy amable, es un placer. Y nosotros vamos a irnos a despejar la mente a la provincia. Venga, nos vamos hasta La Vecilla porque allí han celebrado su Feria de la Pluma y la Pesca. Ya sabéis que en esta zona de nuestra provincia crían unos gallos muy especiales con unas propiedades que hacen únicas sus plumas, sobre todo para los amantes de un deporte como es la pesca, y se han reunido este fin de semana cientos de pescadores, también artesanos profesionales de la materia, y lo han pasado estupendamente y han aprendido mucho los unos de otros y han querido contagiarnos de ese conocimiento. Cada año, justo antes de que empiece la temporada de pesca, este pabellón de La Vecilla se convierte en un hervidero de gente para apreciar esa pluma del gallo que se cría en esta comarca del Curueño, que es única en el mundo, la gran herramienta para pescar en los ríos de la provincia, con talleres y explicaciones de lo que supone una tradición ancestral. Da gusto venir a La Vecilla y ver toda esta afluencia. Correcto, qué razón tienes, qué razón. Por eso tenemos que apostar. Y vosotros, que sois los medios de comunicación, tenéis que estar ahí y ayudarnos, porque sois la voz a nivel de España y mundialmente, porque nosotros ahí nos llegamos. Nosotros ponemos nuestro granito y los medios de comunicación, la verdad, que estáis poniendo también vuestro granito. Y me congratulo y me siento muy orgulloso de que estéis todos por aquí hoy. Oye, la gente de fuera de León, que sepa que esta pluma y este gallo que se cultiva, vamos, que se cría aquí en el Curueño, es única en el mundo. Es única, efectivamente. Esto es una verdadera joya. Aquí nuestros gallos tienen un ADN, tienen una genética que dan un brillo y una textura y una finura en la pluma, algo increíble. Eso es la verdad de todo. Chema, ¿qué tiene de especial para la gente que le gusta la pesca,
¿Qué tiene de especial esta pluma que es única en el mundo? Pues eso que has dicho, que es única. Entonces, eso lo diferencia el brillo y la textura que da esa pluma de los gallos que se crían en la zona esta de la Avecilla. Sacas el gallo de la zona esta nuestra y ya pierde ese brillo que tiene aquí. A ver que te enseñe un poco. Bueno, cualquiera, el brillo que tiene, pues ya te lo pierde, no te lo da exactamente igual que aquí. Bueno, Tomás es uno de los expertos, todos los años te vemos por aquí y llevas ya muchos años, ¿no?, con la práctica. Por cierto, ¿quién te enseñó? Mira, aprendí con 6 años, un vecino fue el que me dijo cómo se hacían de verdad las moscas. Viéndole, aprendí a hacer las moscas. Antes, comprar una mosca y la perdías, tu padre le daba una risa que no veas. Entonces la mejor forma era pues aprender a hacerlas. ¿Cuál es la clave un poquito para el montaje correcto? Vamos a ver, es que te guste la pesca, la paciencia, coordinar lo que estás haciendo, pensar en lo que estás haciendo, porque es una mosca que tiene que volar en el río y flotar para poder engañar al pez. Entonces tenemos que utilizar materiales muy ligeros y siempre, pues eso, buscando la forma de no abultar, de no engordar. Ahora mismo lo bonito es esto que cada año tiene 28 años la feria, yo he sido organizador, he sido participante y la verdad que como veis cada año va de cine. Entonces vamos a seguir con nuestras cosas pues para que la gente siga viendo cómo se hace una mosca. La zona, que es única. Y no conocemos otra que sea mejor zona que esta para la pluma para apuntar la pluma para los lanzadores de pesca. Y para alguien que no entienda, por ejemplo, usted que está aquí examinando las plumas, a la hora de elegir, ¿cómo se sabe cuál es la más correcta? Por la experiencia, con los años se aprende. Tiene que ser pluma que brille principalmente y que imite el ala de la mosca con que vas a utilizar. Esa es la clave. Además, bueno, empieza pronto ya la temporada de pesca. ¿Cuál es la zona así que más le gusta? ¿El Curueño? ¿Esla? Son todos buenos en León. ¿Estos cebos con la pluma del gallo de la Avecilla son efectivos a la hora de pescar? Son muy efectivos, claro, sí. Con la pluma del gallo de León son las mejores moscas para nuestros ríos por lo menos, y fuera también funcionan. ¿Qué será lo que le llame la atención a la trucha? ¿El brillo de ese cebo? La pluma y el cuerpo. La pluma esta y la seda, pues hay muchas sedas, pero bueno, la Gutermann es una seda muy buena para hacer cuerpos y para hacer sedas. Pregúntame por los ríos. ¿Cómo están los ríos? Muy mal, es una vergüenza. Dicen que tenemos 3.000 kilómetros de ríos, ya hábiles no habrá ni 500. En la mayoría de los cotos no se puede entrar, en casi ninguno, ni en el Bernesga, ni en la Omañuela, ni en el Castillo, no se puede entrar en los cotos, es una vergüenza. El problema es el mantenimiento en la sociedad. Hay que limpiar un poco más los ríos. Una cosa es que estén naturales y otra cosa es que estén asalvajados. No se puede entrar en los ríos, no son practicables para gente de cierta edad. Y peligroso. Es muy peligroso. El coto Acevedo es súper peligroso en su parte superior. Tiene troncos esparcidos por todo el río que te hace imposible acceder a él. Eduardo García Carmona es un querido compañero que hace ya muchos años que se ha dedicado casi en exclusiva al mundo de la pesca. Eres pescador y cuéntame un poco en este nuevo libro qué es lo que quieres reflejar, o a diferencia de los anteriores. A diferencia de los anteriores, que no es un libro de pesca, aunque habla de pesca. Es un libro que recuerda a los muchísimos pescadores con los cuales he tenido la satisfacción de poder pescar en la orilla de cualquier río de León, incluso de España y del extranjero. Entonces, es una generación que ya no existe y que no va a volver a existir nunca. Por eso es un recuerdo, una enciclopedia de muchas personas que han pescado conmigo y que cada una tiene su historia, porque me las contaban o porque son anécdotas o porque pescamos muy bien ese día o comimos el bocadillo, simplemente. Eran otras circunstancias, otro estado de los ríos,
No sé si compartes un poco la preocupación o la demanda de que haya todavía una mayor limpieza, una mayor conservación y un mayor cuidado de los ríos. Tiene que haberlo, porque si no esto se acaba. Yo ahora vivo en Asturias y he dejado de pescar allí el salmón y el reo. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces es tontería, si hay 10 salmones en cada río y los matamos, esos no van a crear. Lo mismo ocurre con la trucha. La trucha hay que desarrollar del todo la ley de pesca de Castilla y León. Y queda todavía una parte importantísima, que es el tener los ríos limpios. Porque si tú en tu casa tienes suciedad, acabas cogiendo una enfermedad. ¿Y qué pasa? Te mueres. Eso ocurre todavía en muchos ríos de la provincia de León, especialmente, por no hablar de otros sitios que desconozco cuál es el momento actual. Pero en León, que los conozco muy bien, sigue habiendo mucha contaminación y ese sigue siendo el gran mal. Porque todo lo que sobra en casa va al río, en todos los sentidos. Todo un mundo, el de los carretes, todos los elementos que hacen falta para aprender a pescar. Unos conocimientos que se transmiten de abuelos a padres, a hijos, y ojalá que puedan seguir pescándolo con esa reivindicación de que los ríos estén mejor conservados en este paraíso que es la provincia de León para este deporte. Pues ya habéis comprobado que la Avecilla se ha convertido este fin de semana en punto de encuentro para cientos de aficionados a la pesca y con sus reivindicaciones para el cuidado de los ríos de nuestra provincia. Muy cerquita de allí, ya lo comentamos el otro día, tenéis un espacio para descubrir nuestra naturaleza, incluida por supuesto la pesca, los ríos que tenemos en la zona norte de nuestra provincia. Y sí, estoy hablando del complejo de cabañas de Vega Quemada, así que si te apetece hacer turismo rural, puedes acercarte hasta allí a conocerles. Están ubicados en un lugar privilegiado a los pies de Picos de Europa y rozando el río Porma. Tienen 8 cabañas de madera o piedra de diseño tipo bungalow con capacidad de 1 a 4 personas y además todas ellas están dotadas de los servicios necesarios para garantizarte una estancia confortable y muy agradable. Disponen además de restaurante, spa, gimnasio, sala de reuniones y usos múltiples y por supuesto un paraje maravilloso a su alrededor para poder practicar deporte al aire libre, explorar el monte, hacer senderismo, pescar o dar un paseo, por ejemplo, en bici. La oferta rural no acaba ahí porque, como bien os digo, están en un enclave maravilloso de nuestra provincia y en sus alrededores hay rutas para hacer en quad, actividades acuáticas. También puedes visitar diferentes museos como el de la fauna salvaje, el de la siderurgia y la minería de Sabero, el Museo del Gallo en La Avecilla, puedes explorar el Parque Regional de los Picos de Europa, las Hoces de Valdeteja. Bueno, la oferta es amplísima y todo desde este lugar, desde las cabañas de Vega Quemada. Tenéis toda la información en la web www.turismovegaquemada.com. Bueno, pues esa es una recomendación que os dejamos aquí por si acaso, qué sé yo, este próximo fin de semana no tienes planes y te apetece hacerlos. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a resolver un montón de preguntas de las que nos mandáis junto al equipo de RBH Global. Hablamos de salud bucodental y también vamos a seguir dándoos algunas recomendaciones porque recientemente han abierto un lugar que tiene una pinta deliciosa en el centro de la capital leonesa. Enseguida hablamos de ello. Hasta ahora, no te muevas. Bueno, estamos aquí negociando. ¿Dónde estoy? Allí, estoy allí, ¿no? Sí. Estamos negociando aquí, Fernando y yo, porque le he contado un par de planes que le están gustando y le estoy picando para ver si se atreve. Uno de ellos es ir a probar cuanto antes la pulpería del Húmedo, porque acaban de abrir sus puertas hace nada, la semana pasada, el jueves, y está en este local que seguro que todos reconocéis, que hace esquina aquí en la calle Platerías, en el corazón de la capital leonesa, y es un proyecto que nos lleva el sabor a mar
en tierra adentro, así lo definen. ¿Quién lo ha cogido? Bueno, pues seguro a un hostelero que muchos de vosotros conocéis, él se llama Fernando, es el responsable de la cueva San Simón en Valdevimbre y después de 30 años de profesión ha decidido pues traérnoslo también al centro de la capital. Tiene el servicio de comidas, de cenas, está distribuido en 3 plantas. La zona de la planta baja es una zona de barra y luego tiene 2 comedores con capacidad para 30 personas cada uno. Tienen algunos platos estrella, lógicamente, de la gastronomía gallega, como es el pulpo con cachelos, que no puede faltar, pero también tienen otras propuestas como el lacón, los pimientos de padrón, el raso con patatas o mariscos como las tamburiñas, calamares, gambas frescas y, por supuesto, esa combinación con la gastronomía leonesa como es la cecina, la morcilla, el picadillo, que tampoco van a faltar. Si queréis beber bien mientras coméis bien, vais a poder hacerlo porque lógicamente la bodega está compuesta por vinos gallegos como el albariño o el verdejo y también el prieto picudo de nuestra tierra. Así que lo único que tienes que hacer es organizarte porque abren de miércoles a lunes, está cerrado los martes por descanso y a mediodía podéis pasaros entre las 12:30 y las 4 y por las noches de 8 a 11:30. Yo reconozco que tengo muchas ganas de ir, que todavía no me he dado tiempo este fin de semana, pero hay que probar los sitios nuevos, las iniciativas buenas. Tiene muy buena pinta. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Lo que pasa es que ahora es una hora un poco regulín porque todavía hambre no tenemos. Pero esto en 2 o 3 horas. Además, yo siempre alabo a la gente que abre nuevos negocios y todo, la verdad que muy bien. Muy bien. Pues habrá que pasarse por la pulpería del Húmedo. Bueno, Fernando, hoy hablamos, como me prometiste la semana pasada, de un caso de un paciente masculino. Claro. Un caballero que ha pasado por tus manos. Es la pareja, el marido de una señora que trajimos hará como 2 semanas, más o menos. Y se cumple la profecía de que primero van ellas y luego ellos arrastrados. Fíjate, lleva una mujeres, temporada ¿no? que es curioso, vienen los 2 a la vez. Ah, oye, sí, pues muy pero bien. La profecía suele ser así, primero va la mujer y luego pues convence al marido y viene el marido. Mira lo bien que me han dejado la boca. Pero en este caso vinieron los 2, gente súper maja, súper sana, muy bien, muy bien. ¿Y este paciente que venía buscando? Bueno, pues es un paciente, nada en concreto, simplemente que le arregle la boca. Ellos vienen, a ver, la gran mayoría de la gente, salvo que tenga un dolor o salvo que ya sea algo muy extremo, pues no saben la problemática que tienen en su boca hasta que no van a verme, hacemos un escáner, le explicamos. Pero principalmente este paciente era la ausencia de piezas y tenía algún diente en la parte inferior que se le movía, claro, se movía porque no tenía prácticamente hueso. También la consulta muchas veces es porque tiene un sangrado de encías, producido pues a lo mejor una higiene inadecuada, entonces hay que hacer tratamientos periodontales, poner eso en orden, que es el tratamiento inicial siempre de cualquier tratamiento, y a partir de ahí pues es cuando vamos escalando todas las etapas según qué caso. Vamos a ir viendo, compañeros, esas imágenes de cómo llega este paciente. Él me llega, tenía ya una inflamación de encías, tenía algún diente con sensibilidad, esos dientes anteroinferiores tenían mucha movilidad y ausencia de piezas. Claro, se ve esa encía retraída, ¿no? Sí, hacia abajo. sí, eso está perdido, Patricia. Claro. Está perdido porque los dientes casi, como yo digo, muchas veces salen con un estornudo. Es así, sí. Y además, bueno, en estas primeras imágenes que nos muestras, pues se ve que están muy desgastados también. Está muy desgastado, ¿no? la mordida, bueno, esos dientes superiores también estaban muy cortos. Chiquititos, sí. Claro, del desgaste, claro, lo que siempre hablamos, perdemos muelas, entonces empezamos a comer más, un poco como los conejines. Por eso también esos dientes, aparte de la higiene, tenemos un problema de trauma, que es lo que hace que esos dientes terminen perdiéndose. Entonces, bueno, mandamos un escáner como siempre, hacemos una planificación de los implantes que va a necesitar el paciente. Claro, de qué queremos y de qué podemos hacer. Sí, el paciente, bueno, había zonas que hay que hacer injerto de hueso, ahí tenemos toda la planificación y los implantes puestos, tanto en la parte superior como en la parte inferior, que es en la siguiente imagen. Y bueno, pues a partir de ahí, compás de espera, le colocamos unos dientes provisionales en la parte anteroinferior por no dejarle sin dientes en esa zona, un provisional
que es una especie de Maryland, hasta que los implantes cicatrizan. Hacemos todo nuestro proceso de provisionales, siempre es fundamental sobre los implantes, lo diré una y mil veces, hacer provisionales, porque es lo que te da las pautas del tamaño, la forma. Los implantes hay que someterles a una carga paulatina, no puedes llegar y de repente meter al implante una carga grande porque puede sufrir el hueso, con lo cual puedes tener problemas de periimplantitis. Y bueno, hacemos todo este proceso, el paciente come, la fonación la tiene correcta, y una vez que tenemos todo eso, tomamos impresiones y tenemos aquí resultado nuestra prótesis final. Como siempre, Patricia, trato de individualizar todo lo que puedo. Está claro que en este caso el sector anterior no tiene sentido poner más de 2 implantes para 4 dientes, más eso funciona súper bien, y luego pues si colocamos molar a molar en las zonas en las que podemos. Entonces vamos trabajando con esto. En todo este proceso, pues el paciente, que en un principio no te lo dicen, y esto ocurre mucho, bueno doctor, es que ahora estos dientes adelante me los veo como feos, ¿qué podemos hacer? Y tal. Entonces bueno, pues le proponemos hacer algo no muy complejo, y tampoco excesivamente costoso, como es unas carillas en composite inyectado, que funciona muy bien, se repara bien y le da otro aspecto a la boca. Entonces vas a ver ahora la diferencia. Un aspecto más equilibrado, ¿no? O sea, tenemos las férulas sobre las que vamos a inyectar estos composites, y bueno, pues ahora vamos a pasar al resultado final. Claro. Fíjate, todos los dientes anteriores, eso es composite inyectado, que es que parece... desde el canino, parece que son carillas en cerámica, ¿no? Desde luego. Pero no, el resultado es bastante bueno. Limpiamos todas las caries, los cuellos, ahí no había caries, fíjate esa sonrisa, porque ellos es el propio paciente el que te pide esto. Claro. Y claro, esos pequeños toques, esos pequeños detalles marcan la diferencia de un caso, pues el que tú veas todas esas coronas nuevas y que veas pues esos dientes arreglados con unas carillas. Es que al final también en una sonrisa típica, convencional, los dientes que más se muestran al final, lógicamente son la parte delantera, anterior, pero sobre todo la parte superior, ¿no? Claro, y además aquí le damos un poco de rampa a esos dientes y nos va a servir en la función. ¿En qué parte de la función? En las protrusivas, cuando la mandíbula va hacia adelante, o en las lateralidades, cuando masticamos, que hacemos movimientos laterales, pues eso nos hace un poco de guía, entonces hace que esa función masticatoria sea mucho más completa. Y lógicamente que se ve mejor. Y luego pues la estética, pues fíjate, ahí vemos el resultado final, ahora vas a ver la comparativa, lo cortitos que eran esos dientes, y esto es un procedimiento que se hace sin anestesia, sin nada, vemos la sonrisa al paciente, que queda muy bien delimitado, y vas a ver ahora la diferencia. Esos dientes, mira, eran mucho más cortos, ahí había restos radiculares también que quitamos, y bueno, fíjate esas encías, porque eso sí, el paciente que cae en mis manos, yo soy súper pesado con el tema de la higiene. Y bueno, a los pacientes les va costando, pero van entrando. Fíjate la diferencia en encías. Es que el color inmediatamente no tiene nada que ver. Siguiente, ¿no? Sí. El colorcito de la encía que enmarca sus piezas a lo que tenemos ahora es que es otro color. Cambia. Claro, es un caso recién acabado, pues hay que ver a estos pacientes dentro de un año, pues alguno lleva un tirón de orejas y las cosas. Bueno, es parte de... Forma parte del día a día, forma parte de la profesión. Pero bueno, es lo que más me cuesta, Patricia, hacer que la gente comprenda bien cómo hacerlo, que lo tiene que hacer, porque somos perezosos, es así, yo el primero. Claro. Pero bueno. Bueno, y que al final, cuando estamos hablando de gente que tiene ciertos hábitos durante mucho tiempo claro, en su vida, es así. Oye, pues no es fácil reeducar y desaprender para volver a aprender a hacerlo correctamente. Te parecerá curioso, pero tengo pacientes que no se han cepillado los dientes nunca. Madre mía. Nunca. Claro, el día que van a la consulta asusta. Es que lo hemos hablado alguna vez. Asusta. Ahora vivimos en una generación donde todo el mundo automáticamente se abrocha el cinturón cuando entra en el coche. Exactamente. Pero es que hace unos años esta
cultura aprendida de cuando eras un bebé no existía. Y no existían sillas para niños. Claro, ¿no? O sea, y con la higiene dental pues pasa lo mismo. Ha cambiado mucho. Hace unos años, pues a lo mejor solamente unos pocos afortunados podían disponer pues de agua corriente, de cepillo, de pasta dental, de seda. Entonces, pues bueno, poco a poco los es tiempos parte van de nuestro cambiando. trabajo esa educación en higiene oral, que es muy importante, porque a mí me sabe muy mal pacientes que pasan por un tratamiento largo, se gastan un dinero y ver eso, pues a lo mejor a los 2 años, 3, descuidado, pues me produce mucha frustración. Claro. Es así. Bueno, es que una parte muy importante está en el profesional y otra parte también muy importante está en cada uno de nosotros, que tenemos y debemos cumplir con la higiene dental. Yo se lo digo a todos los pacientes, de aquí sales como un coche nuevo, todo pulido, abrillantado, de ti depende pues el que lo cuides. El mantenimiento. Pues Fernando, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Muchas gracias. Y aunque te voy a pedir que te vayas, no dejes de escucharme porque tengo otra propuesta a medio plazo, ¿eh? Nos da tiempo a prepararnos de sobra. Para mayo tenemos la Farinato Race, esa carrera de obstáculos para todos los públicos, es decir, porque que no te parezca que si no eres brillante en velocidad, en resistencia, en fuerza, en flexibilidad, no vas a poder hacerlo. Nada que ver. Este es un circuito que va a estar completamente señalizado, que te va a hacer superarte a ti mismo, que te va a hacer pasártelo fenomenal, bueno, pues superando trincheras, pasando por debajo de alambradas, escalando muros, tirando de cuerdas, nadando prácticamente por el río, el equilibrio, el trabajo en equipo es fundamental y sobre todo que te des una ducha cuando acabes porque vas a acabar de barro hasta las orejas. ¿Hay distintas modalidades? Sí. Tenéis la iniciación de 3 kilómetros, de la carrera de jóvenes farinatos, también el Family Day, esa carrera Family para 3 kilómetros también para los más pequeños, para que los más pequeños puedan ir acompañados de sus padres, una tanda inclusiva también, es un recorrido adaptado. Y el domingo ya es a lo grande, 7 kilómetros de carrera, también las pruebas para farinatitos de 300 a 600 metros, pero bueno, la carrera de competición, la carrera en equipos, la de 7 kilómetros, como os digo, que vais a superar todos los obstáculos, ahí lo estáis viendo, acompañados de otro montonazo de gente que lo va a pasar igual de bien que vosotros. Insisto, si no eres deportista, si no eres profesional del CrossFit, no te apures porque lo único que vas a necesitar es eso, un empujón del culo para pasar los obstáculos, pero si vas con actitud y con ganas de pasarlo bien, de verdad que puedes hacerlo. Y si hay algún obstáculo que se te resiste, haces unos burpees y te lo perdonan y sigues hacia adelante. Las inscripciones están abiertas en la web www.farinatorace.es. Y tengo conmigo ya a Irene del equipo de RBH Global. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Que te estoy tentando a ti también, ¿verdad? Sí, bueno, a mí que me encanta correr. Me he apuntado a la media maratón de León, o sea que yo me apunto a cualquier bombardeo. Pues la siguiente, mira a ver si hacéis un equipo de RBH y lías unos cuantos. Eso ya no sé yo. Eso para desfogar viene que no veas, Bueno, sí, yo lo intento, pero con los que venís, mira, Lucía, Adrián, y con Jorge, camisetas. Pablo, todos Sí, podéis, sí, y nos vemos por allí. Claro, sí, seguro. No sé yo, si caerás a breva. Bueno, hoy Irene está con nosotros porque vamos a resolver algunas de estas cuestiones, ¿verdad?, que nos hacen llegar los telespectadores, y aunque yo ya he tenido oportunidad de echarle un vistazo y seguro que tú también, vamos a ponerles en contexto, ¿te parece? Sí. Mira, hoy nos ha escrito una telespectadora que nos dice: hola, me llamo Marisa y hace un par de semanas ha fallecido mi padre. Era bastante joven y nunca nos informó de si tenía hecho testamento o no, así que mi hermana y yo no sabemos qué decir cuando nos han ido preguntando por ello en los diferentes trámites. Sí que alguna vez tuvimos la típica conversación de que había que informarse y dejarlo al día porque nunca se sabe, pero la verdad es que no estamos seguras de si lo hizo, ni cómo consultarlo, ni dónde. Ahora que ya no está, ¿puedo saber si lo dejó hecho? Y en caso de que no, ¿tengo que hacer algún trámite específico? Lo primero de todo, Marisa, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro ánimo y nuestro cariño en este momento que es difícil. Sí, la verdad es que sí. A ver, esta pregunta es muy común porque mucha gente, pues eso, es una conversación un poco especial y no todo el mundo dice, oye, pues efectivamente hice un testamento. Entonces es una pregunta muy recurrente, ¿no? Sí, es muy habitual. Lo que tendría que hacer Marisa en este caso es pedir un certificado que se pide en el Ministerio de Justicia, que se llama certificado de últimas voluntades, y en él aparece si otorgó testamento o no lo otorgó.
Para pedirlo hay que esperar un poquito, ¿vale? Son 15 días hábiles, unos 20 días aproximadamente, y se solicita. Cuando nos llega, ahí vemos si efectivamente se ha otorgado o no se ha otorgado testamento. Se nos abren las dos posibilidades: que no lo haya otorgado, que en ese caso tendrá que hacer ese trámite especial de una declaración de herederos, que es ir a un notario. Bueno, pues lo que se busca hacer es sustituir ese testamento, especificando un poco cuál es el árbol de la familia, para ver quiénes son los herederos legalmente establecidos, legítimos, ¿no? Pues hijos, hacia arriba los padres y no hermanos y demás. Sí que es un poco más, bueno, sí, porque requiere pues acudir al notario primero, además ese trámite desde que se abre, desde que vamos por primera vez al notario, tiene que pasar 30 días, por eso de si hubiese hijos no reconocidos de películas y demás, hasta que se cierra. Una vez se cierra ya somos declarados como herederos. En la otra casuística, que sería que sí se hubiese otorgado testamento, lo que tenemos que hacer es pedir una copia autorizada del último testamento, porque puede ser que en el certificado, claro, efectivamente, consten varios testamentos, tenemos que pedir el último testamento. Una vez se pide en el notario, nos llega, y una vez tenemos o la declaración de herederos o el testamento, ahí empezamos ya con todos los trámites. Impuestos, adjudicaciones, cambios de titularidad en el catastro, cierre de cuentas, todos los trámites que vienen dentro de una herencia. Entonces, en ese caso sí que sería muy importante saber si ha otorgado o no testamento. Esto es conveniente, claro, que lo hagan cuanto antes, porque en alguna ocasión hemos hablado que es un momento difícil cuando pierdes a un ser querido, un familiar, pero el tiempo corre, porque siempre hay unos plazos muy breves, a mi parecer, cuando de repente te viene multitud de trámites que desconoces lo que tienes que hacer, informarte de todo esto, y como bien estás apuntando, si no sabes si ha dejado testamento, si tienes que pedir un certificado aquí, esperar 15-20 días, luego esperar otros 30 días para ver si sale un hijo que no conocías tú en un pueblo de la Conchinchina. Quiero decir, todo suma y además sigue. El plazo son 6 meses, ¿que lo puedes prorrogar? Sí, pero son 6 meses, entre que haces la declaración de... Primero pasas el duelo, después la declaración de herederos, pide la copia autorizada del testamento. Ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué bienes hay? No lo sé. ¿Había una cuenta en el Santander? No, la habían. Es un lío. Entonces, sí que es cierto que cuanto antes empiecen con los trámites, mucho mejor, la verdad. Sobre todo, bueno, nuestro consejo siempre es que lo pongáis en manos de un profesional, porque probablemente tú no estés para estar pensando en fechas, en plazos, en cosas, y si tienes un profesional a tu lado que te vaya recordando, todo. Claro, y que te diga, ojo, que hay que estar pendientes de esta cuenta, o de pedir al banco, o de hacer lo que haya que hacer, porque es fácil que se nos vaya a nosotros el santo al cielo, desde luego. Tenemos, Irene, otro caso que nos ha llegado también relacionado con testamentos. Yo creo que en alguna ocasión hemos hablado de algo similar, pero conviene recordarlo porque resulta también una cuestión bastante recurrente. En este caso nos dicen, ¿qué tal? Soy Juan y hace poco ha fallecido mi tío. Él no tuvo hijos, así que en el testamento nos dejó repartido lo que tenía entre sus 3 sobrinos. Era algo de dinero en efectivo, algunas acciones en el banco, el coche y unas fincas en un pueblo de la Sierra de Granada. Nosotros ese pueblo no lo conocemos y no le tenemos ningún tipo de apego. ¿Podemos renunciar a las fincas y dividirnos lo demás? ¿Cuál es la mejor manera de arreglar todo esto? Bueno, es una pregunta también bastante común. No se puede hacer renuncias parciales a la herencia. O renuncias a todo o no renuncias. En España, en general. Sí. Quiero decir, como hay algunas regulaciones diferentes por comunidades... O renuncias a todo o no renuncias. Aquí entonces, en este caso, nada. Juan y los otros 2 primos lo que tendrían que hacer sería o renunciar a todo, valorar si efectivamente les compensa, porque muchas veces se hereda una finca o una casa en ruinas que te supone más dinero, tiempo, y encima si está en la Sierra de Granada, desde León, estar pendiente de si se cae el tejado o no. Hay gente que prefiere renunciar directamente a todo y no meterse en esa problemática. Sí. O renuncia o hacen la adjudicación. Si hacen la adjudicación, lo que sí que pueden hacer es llegar a un acuerdo entre los distintos sobrinos, los herederos en este caso, para pues, repartirse los bienes. Es decir, cuando un testamento dice a partes iguales, no significa que cada heredero se tiene que llevar un poquito de cada bien, cosa, sino cada lote que recibe tiene que tener el mismo valor. Con lo cual, si en el testamento se ha dicho a partes iguales, lo que puede ser es que la finca, vamos a suponer que hay 5.000 euros en la cuenta,
el coche le damos un valor de 5.000 euros, un poco del valor de mercado y valorando un poco en la página de la Junta, que es lo que se especifica para los coches de segunda mano y demás, y pues lo que vale la finca. ¿Que vale todo 5.000 euros aproximadamente? Pues efectivamente, ponemos 5.000 euros y cada uno se lleva uno de los bienes. ¿Que no existe ese acuerdo porque nadie se quiere quedar con la finca? Los 3 a partes iguales de todas las cosas. Si no, la problemática es que Hacienda podría entender que hay un exceso de adjudicación, que tú te estás adjudicando una cosa que vale 1.000 y el otro 5.000, y ahí ya viene Hacienda y nos hace pagar por ese exceso. Entonces, lo mejor es o renunciar, adjudicarnos todo a partes iguales o darle a todo el mismo valor y que cada uno se quede con un bien. Que si no les interesa la finca, por ejemplo, por lo que nos plantea Juan, también se podrían, no sé si hay alguna fórmula de ponerse de acuerdo, que se venda y lo que saquen por esas fincas pues ya se lo reparten. Pero en ese caso primero tendrían que aceptarla. Primero tienen que aceptar. Primero yo la acepto, soy titular y no una es vez pongan ustedes la finca a la venta a nombre del tercero. Y si se vende, entonces ya me llaman de nuevo. No funciona así. Primero tendrían que aceptar, pagar los impuestos, hacer todas las gestiones propias de la herencia, es decir, en este caso sería cambiar también la titularidad en el catastro. Una vez se ha cambiado, ya podemos venderla porque ya es nuestra. Hasta entonces, nada. Bueno, pues se quedan con la finca. Juan, ahí tienes tu respuesta. Te pones de acuerdo con tus 2 primos y decidís qué es lo que más os conviene, si aceptar o no aceptar. Bueno, también la Sierra de Granada, ahí para poder ir a esquiar, es una buena opción. Yo, si soy Juan. Irene lo tiene claro, yo lo que tengo haría claro. con la finca. Bueno, habría que ver si tiene casa o no tiene casa, o si son todos solo tierras, porque si solamente te vale para sembrar maíces, pues nada, entonces me dices quedo tú, ni casa, ni caso, ni tierra, ni tierro, yo no quiero saber nada, Total. y renuncian y se acabó. Bueno, estudiadlo bien, asesoraos bien y bueno, en función de que tengáis toda la información encima de la mesa, entonces tomad la decisión. Lo que no podéis hacer es quedaros solo con el coche, el dinero y las acciones bancarias y renunciar a la finca, eso no. Pues Irene, muchísimas gracias, vuelve cuando quieras y nos veremos en la carrera. Eso es, si no nos vemos antes, pues en la Farinato. Sí, seguro. Muchísimas gracias. Igualmente. Y voy a daros una recomendación más, que estamos en ese momento del año donde muchos seguro estáis planificando ya vuestro día especial. Llevamos hablando unas cuantas semanas de las comuniones, de los más pequeños, pero seguramente muchas parejas estén planeando su enlace, su boda. Pues Brisa Events también tiene ese espacio previsto para vosotros, con los salones con capacidad para más de 200 comensales, tienen esas zonas exteriores que también pueden acondicionar para una ceremonia civil, por ejemplo. Informaos bien porque van a contar con grandes profesionales que os van a poder orientar en cuanto a decoración, en cuanto a la gastronomía, en cuanto a esas mesas y acciones especiales que muchas parejas deciden incorporar a su gran día. Y por supuesto, dentro del Hotel Santiago os vais a poder alojar en su suite nupcial y algunos extras que van a poder preparar para vosotros si así lo solicitáis. Tenéis toda la información en la web www.brisaevents.com. Y bueno, pues con esta última recomendación yo miro así de reojo hacia afuera porque hace malo, muy malo, es decir, está lloviendo a cántaros durante todo el día y la previsión, por suerte para muchos, es favorable, va a mejorar un poquito, vamos a verlo con Irriego. Mañana seguiremos teniendo cielos cubiertos en muchos puntos, pero las precipitaciones ya serán más dispersas y débiles. Van a tender a disminuir esas nubes a medida que avance la jornada para dejarnos fundamentalmente claros a primera hora de la tarde. La cota de nieve, situada en 1000 metros, irá subiendo durante el día. Vamos a poder tener en algunos puntos de la provincia también bancos de niebla en las zonas de montaña y a primeras horas de la mañana, y las temperaturas pues remontan un poquitín. En algunos puntos van a alcanzar hasta los 15 grados y difícilmente vamos a ver heladas porque los termómetros en su mínima van a situarse en torno a los 2-3 grados. ¿Ves? ¿Así? Sí. Que esté un poco nublado de mañana y luego abra el día, me gusta. Eso sí me gusta, venga. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a seguir hablando de planes que se pueden celebrar, festejar, aprovechar para estos días y compartir, que es lo más importante. Dame unos minutos y te cuento todo lo que tenemos en nuestra agenda de planes. Hasta ahora.
Bueno, pues llega el momento de ir despidiéndonos, pero no sin antes hacer repaso por nuestra agenda de planes. Ya sabéis que arrancamos nueva semana y eso significa que tenemos eventos a los que podéis asistir en los próximos días, solidarios, culturales, musicales, de todas las clases. Así que toma buena nota. Y hoy vamos a comenzar nuestra agenda de planes con una cita en la librería Pastor este viernes, día 13 de marzo. Será a las 7 de la tarde, una conferencia y charla coloquio dedicada a la figura de Urraca I de León con motivo del 900 aniversario de su fallecimiento. El encuentro contará con la participación del historiador José María Manuel García Osuna y Rodríguez, que presentará su obra Urraca I de León, primera reina y emperatriz de Europa. Además, abordará la trayectoria política y el papel histórico de la monarca leonesa, una de las figuras clave de la Europa del siglo XII. Será una cita abierta al público para acercarse a la historia medieval y a la primera mujer que ejerció el poder real en la Europa cristiana en la librería Pastor de León. Y si quieres revivir a Elvis como nunca antes lo habías escuchado, pues no te pierdas el concierto Elvis Sinfónico que llega al Auditorio Ciudad de León este sábado día 14 de marzo. Un espectáculo musical para celebrar el 90 aniversario de Elvis Presley con más de 50 artistas sobre el escenario. Van a homenajear al rey del rock and roll con temas que han marcado generaciones y que a día de hoy siguen sonando en muchos hogares, como por ejemplo My Way, Just Pretend o Never Been to Spain. Compra tu entrada y vive la magia del Elvis Sinfónico este sábado 14 de marzo en el auditorio. Y también queremos hablaros de un concierto que tiene dos objetivos, el de homenajear al cantante de Los Ilegales y también el de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. La banda leonesa Los Concejales actuará este sábado, día 14, a las 9 de la noche en la Sala Babylon. Tocarán más de 20 canciones de Los Ilegales, subirán a invitados al escenario y habrá otras muchas sorpresas. Adquiere tu entrada por 12 € en el código QR que aparece en pantalla o haz cualquier donación que esté en tu mano. Los integrantes del grupo os invitan a sumaros a la cita. Hola amiguitos, somos Los Concejales, también son ilegales. Próximo sábado 14 de marzo en la Sala Babylon a las 9 de la noche montamos un concierto homenaje a la figura de Jorge Martínez Jorge Ilegal. Todos los beneficios irán destinados a CRIS contra el cáncer. ¡Os esperamos! Y ya sabéis que este mes de marzo también es el cumpleaños de uno de los establecimientos hosteleros más emblemáticos de la capital leonesa. Bodega Regia alcanza su 70 aniversario, 70 años de historia, y quieren celebrarlo con un menú muy especial para el próximo día martes, 17 de marzo. Ofrecerán lo que ellos denominan unas viandas con mucha historia. Para empezar, la sangrecilla, que siempre guisaba su abuela, para seguir las croquetas de Ana, que no pueden faltar en ningún menú. A continuación, el salpicón de trucha, que se ha convertido en todo un clásico, y de plato fuerte los callos, pata y morro en homenaje a su abuelo. Hay dulce, por supuesto, el postre no puede faltar, en este caso las natillas con nueces de la bisabuela Eladia. Puedes celebrar 7 décadas de buen hacer y buen comer con la familia de Bodega Regia reservando tu mesa en el 987 21 31 73 para el martes 17 de marzo. El precio del menú es de 35 € por persona. Y ya que estamos hablando de gastronomía, puedes disfrutar en Jiménez de Jamuz de las 22ª jornadas gastronómicas de la exaltación de las carnes del buey en la bodega El Capricho. Este año la fusión gastronómica es con Australia. Tras un viaje de inmersión en su cultura y gastronomía, José Gordón y Diego Zarate presentan un menú con identidad australiana y el protagonismo de nuestras carnes de buey. Jornadas gastronómicas hasta el próximo 27 de marzo en la bodega El Capricho, reservando en la web o en el teléfono 987 66 42 27. Y os traemos una propuesta solidaria para el sábado 28 de marzo en León, con la comedia Madre no hay más que muchas, de la compañía Actuarte León. Una función a beneficio de Autismo León que se representará a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Alfonso V. Escrita por Nuria Martín y Sara del Río, la obra propone un retrato en clave de humor de la maternidad en el siglo XXI a través de 5 personajes muy diferentes: la mamá influencer, la pija, la veterana, la ejecutiva y la intensita. Todas ellas muestran
muestran de distintas formas la manera de afrontar la maternidad y sus dificultades desde perspectivas pues muy distintas. La entrada será el donativo que tú quieras aportar a la asociación. Y nos vamos hasta el mes de abril. Damos ese pequeño salto en el tiempo para que vayáis planificando Una noche de chicas. Un show de comedia absolutamente original, creado y diseñado solo para mujeres. Un espectáculo que pretende que el teatro se convierta en un espacio exclusivamente femenino donde las chicas podemos disfrutar de una experiencia llena de risas y buen rollo. Un viaje a través del humor en todos sus formatos: cabaret, improvisación, canción, cómica, teatro, karaoke, sorpresas todas las que te puedas imaginar. Puedes conseguir ya tus entradas para el sábado día 18 de abril en el Auditorio Ciudad de León. Y además de todo esto que os hemos contado, los que seáis deportistas seguro que estáis bien informados, pero es que este fin de semana se celebra la media maratón. Nosotros vamos a tener un programa especial que vamos a emitir este próximo sábado, día 14, a las 11 de la noche, y tendréis la oportunidad de ver la redifusión, de volver a revivirlo el domingo por la tarde. De momento eso es todo lo que tenemos para contaros. Esta semana seguiremos ampliando recomendaciones, citas, planes y un montón de proyectos, pero ponme la canción que estaba sonando hace un rato, Carlos Ochoa, la de antes de empezar el programa. ¿Te das cuenta, no? Esa. Porque hoy... No te muevas, quédate aquí. Ven aquí, ven. Hoy le damos un abrazo súper fuerte a nuestra compañera de prácticas, Maya. ¡Felicidades! Que está todo el rato detrás, trabajando muy duramente, pero hoy te toca soplar las velas y comerte un pastelito o algo así. ¡Nos vamos! ¡Adiós!